Bien, vamos a continuar. Yo he titulado el estudio del día de hoy, Hacer todo lo que Él diga, hablando del Señor Jesús, y vamos a hablar de las bodas de Caná. Para empezar, quisiera que hiciéramos una oración, que pusiéramos en manos de Dios nuestra reunión, que Dios nos hable, que te hable a ti, que me hable a mí, para poder entender realmente el propósito de las bodas. Porque muchas veces está desvirtuado todo esto y la gente se enfoca mucho al milagro, pero realmente Dios no quería eso, sino quería, como lo hemos visto el apóstol Juan, era guiarnos hacia la figura y hacia la presencia de Cristo. Padre, te pedimos, Señor amado, en este día, que tú nos hables como lo has hecho, Señor amado. Hoy queremos algo nuevo, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor amado, nos haga entender el propósito de esta señal. Padre, de verdad necesitamos de tu ayuda, Jesús. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Para comenzar, voy a empezar con una anécdota. Había un hombre rico en Inglaterra. Este hombre tenía una colección de unas vasijas o unas charolas de porcelana muy fina en su colección. Eran, semejantes a unas charolas con figuras en relieve que las hacían una pieza muy especial para él, para su colección. Un día esta charola, se le cayó y se quebró en pedazos. Este hombre comenzó a pegar una a una las piezas y ya que tenía armada la charola, la mandó con su proveedor a China. Y entonces les mandó decir que ahora quería que le hicieran 6 piezas iguales a las que se había quebrado. Por si le llegaba a pasar otro evento, al menos tenía 6 más. Cuando el hombre, acaudalado, recibió las copias, notó algo extraño en cada una de las charolas, que aún las uniones habían sido imitadas. Las pidió igual, que todas las uniones que él había puesto en cada pedazo las hicieron igual. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros como seres humanos podemos imitar a los mejores hombres en la tierra. Tal vez tú tendrás un estándar, tal vez tú tendrás una idea, tal vez tendrás un ídolo de un hombre y quisieras imitar a ese hombre. Pero déjame decirte que cuando nosotros imitamos a los hombres, imitamos también y podemos copiar sus imperfecciones. Podemos copiar sus formas que tal vez no sean las más adecuadas. Pero si seguimos a Cristo, le obedecemos, estamos seguros de tener un modelo perfecto, donde no hay imperfección, alguna en toda su vida. El Señor Jesús fue perfecto, no pecó en toda su vida. Y si hacemos como Él nos dice, no hay peligro de equivocarnos. Si le hacemos como Él nos enseña. Ese es el modelo que nosotros debemos de querer imitar, de querer seguir. Vamos a la Escritura, vamos al pasaje de Juan, capítulo 2, versículo 2 al 11. Con esta enseñanza terminamos el ciclo. Si los que estuvieron cuando hablamos de las 7 señales en el Evangelio de Juan, esta es la primera, pero yo quería cerrar con ella porque es muy importante, porque es cuando el Señor Jesús comienza su ministerio y cómo Jesús se empezó a manifestar a los hombres. Y eso es lo que yo quisiera que tú pudieras entender en tu vida, que Dios se ha querido manifestar de una y otra manera en tu vida para ayudarte, para sacarte adelante, y que hoy pudieras tú entender este propósito. Dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere.
haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Para adentrarnos primeramente en estas bodas, tenemos que remitirnos al capítulo anterior, al capítulo 1, en donde Jesús tiene un encuentro con Natanael y le dice Jesús a Natanael: ya te conocía, yo te vi abajo de la higuera. Y entonces dice Natanael: Señor, ¿cuándo me viste? Y le dice Jesús: mira, si te asombras por lo que te estoy diciendo que te vi debajo de la higuera, cosas mayores verás. Cosas mayores verás. Y entonces el pasaje nos sitúa en Caná de Galilea. Caná significa lugar de las cañas. Y en esa ciudad era la que vivía Natanael. Y se ubicaba a 12 kilómetros al noreste de Nazaret. Y ahí es donde el Señor Jesús comienza a mostrarse públicamente con las señales que hemos estado estudiando, 6 señales que nos han llevado y nos han abierto el entendimiento hacia dónde quiere llevarnos el apóstol Juan en el Evangelio, que no era solamente al milagro, que no queremos que solamente nosotros confiemos en Cristo Jesús porque puede hacerme un milagro, porque me puede sacar de la pobreza, porque me puede sacar de los problemas, sino el apóstol Juan nos dirige y nos muestra hacia dónde tiene que ir aquel que le busca o aquel que está caminando con él y pudo haber perdido el rumbo en un determinado momento en su vida. Con las señales, te decía, que hemos estudiado, confirmando que sus palabras son verdaderas. Cuando le dijo a Natanael que cosas mayores iban a ver, y cuando esta primer señal era confirmando algo, primero, que sus palabras son verdad. Y que nada de lo que él diga o él hace dejará de cumplirse. Se lo dijo a Natanael que así sería y así será. Tal vez tú, amigo, hermano, muchas veces ignoramos las palabras de Dios. Solamente tomamos la parte que nos corresponde, la parte bonita, la parte que nos agrada, la parte que nos puede llevar a un sentimiento, a decir: sí, yo creo en la palabra de Dios, pero creemos solamente una parte y nos olvidamos de la otra. Hemos entendido que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y a veces se nos olvida que Jesús, todas sus palabras se van a cumplir. Entonces le dijo a Natanael y sus discípulos comenzaron a ver su gloria. Las bodas en los tiempos de Jesús eran fiestas que duraban en promedio una semana. La comida se preparaba para muchos invitados y ellos pasaban el tiempo celebrando la unión y la vida de la nueva pareja. Cuando se hacían las fiestas y duraba una semana, la gente estaba comiendo y bebiendo. Esa era la cuestión de la invitación. No sé, esta es una costumbre que aún en los pueblos, en nuestro país, así es. Hay bodas que duran tres días, una semana, y a veces se alargan. Bueno, en este tiempo de Jesús, la comida que preparaban los novios era mucha, porque era mucha la gente que eran invitados, y se la pasaban celebrando la unión de la vida de una nueva pareja. Para la pareja era importante que no faltara nada, ya que de ser así, marcaría su matrimonio en la sociedad como una mancha, la cual
le seguiría por toda su vida. Si se acababa la comida o el vino, rompía con las tradiciones, los protocolos de hospitalidad que tenían los judíos. Por eso es que era muy importante que ellos pudieran tener lo suficiente para suplir la necesidad de todos los invitados. El relato bíblico no nos da detalle ni nombre de los que se casaron, no nos da los nombres, ni cómo fue la boda, si era una boda ostentosa, austera. Nada de eso quedó registrado en la palabra. Porque el objetivo de Juan, como te dije al principio, no era resaltar esos detalles, como que no era que la gente se empezara a meter, es que el vino, es que la comida, es que hubo un lujo, es que había austeridad, etcétera. Juan no toma esos detalles, ni lo que se consumía allí, sino como él mismo dijo en el versículo, en Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este es el propósito de esta señal, que los discípulos creyeran en él. No era que la gente se sintiera a gusto, que la gente se sintiera agradable, sino que se fuera manifestada su gloria. No era entrar en conflictos de interpretación sobre lo que se bebía y se comería. Juan explica la razón y era claro que era manifestar, revelar la gloria de Dios, y sugiere que los discípulos entendieron las señales. Pero fíjate que para los asistentes pasó desapercibido esta señal. Como el día de hoy, para muchos, estas señales les pueden pasar desapercibido, porque su mirada solamente está enfocada en las cosas materiales y momentáneas. Juan no escribió ningún detalle innecesario ni que fuera irrelevante, ya que todo tenía un sentido y un significado espiritual. Es que las personas siempre solamente se van a las cosas del mundo, lo material, a lo que le conviene. Es que Jesús transformó el agua en vino y se enfocan en eso. Esto tenía un principio espiritual. Era que la gente entendiera y conociera que había venido el Mesías y que iba a ser manifestada su gloria, no el hecho de lo que hizo. Entonces Juan lo deja muy bien registrado. Lo que sí nos dice la Escritura es que juntamente con Jesús asistieron sus discípulos, su madre y sus hermanos. Y esto es relevante porque fue la primera señal pública que Jesús realizó. Juan, cuando menciona todos estos detalles, ¿por qué dice de su mamá, de sus hermanos, de los discípulos? Juan con este evento hace un parteaguas. Haz de cuenta que hace una división, separa una cosa con otra. Haces un punto de partida, un punto de quiebre, una transición entre el Señor Jesús y su familia y la relación que iba a tener ahora con sus discípulos. Jesús pasa a ser el hijo de María a ser el Señor, el Maestro que los discípulos siguen, imitan y admiran. Fíjate qué importante es esto, porque aquí es cuando se rompe y cuando ya deja de ser solamente el hijo de María y empieza a ser el Maestro, el que iba a enseñar a sus discípulos, el que iba a dejar registrado todo esto para ti y para mí también, para aquellos que le seguimos. Aunque Juan omite los datos personales de los contrayentes, si tenían un parentesco con Jesús o no, pero el hecho de su sola presencia cambió el panorama de aquella celebración. Cambió todo. Cambió aquello que iba a ser una desgracia, un deshonor para la familia, en algo maravilloso. Ese matrimonio iba a quedar señalado para toda su vida. La gente tal vez no quería convivir porque como había marcado ese hecho de que les había faltado algo en su boda, la gente iba a decir, ¿para qué vamos si nos fallaron? Y entonces Jesús le da importancia no al vino, al matrimonio. Qué importante es que los matrimonios tuvieran como eje a Cristo.
Si las personas entendieran y quisieran que su matrimonio fuera duradero desde el principio, al iniciar, al empezar, al ir progresando en los años, en el tiempo y terminar bien su matrimonio, te digo una cosa: invitar a Cristo a su boda, a sus vidas. Solo Cristo Jesús puede hacerlo, mantener una relación de matrimonio que no se quiebra. Mira, yo tengo 32 años de casado, 31, 32 años de casado, y yo sigo amando a mi esposa. Y yo le digo que cuánto la quiero, y a lo mejor ella luego se sonroja y me dice que no platique esto, pero es que es verdad. Porque mira, cuando Cristo está ahí, habrá dificultades, habrá problemas, pero como Él es el invitado principal, todo saldrá bien. Pero cuando la gente hace a un lado a Cristo en su vida, en su matrimonio, mira, la gente se esforzará, lo intentará, pero va a fracasar. Qué importante es esto. A través de los años, solo Cristo puede mantener unido eso que se rompe. No solo es el hecho de casarse. Mucha gente piensa, bueno, es que ya me casé. No, sino lo importante es que Cristo bendiga el matrimonio. No, no es que te cases. Cualquiera se puede casar, pero lo más importante es que Cristo sea lo primordial en el matrimonio. Por eso es que estos novios, Jesús no había hecho nada, pero era el invitado a esa boda. Que Dios, que Jesús bendiga el matrimonio, porque honestamente, amigos, hermanos, de nada sirve una ceremonia donde haya de todo, donde no haya faltado nada, ni la comida ni la bebida, pero que falta lo más importante, la bendición de Cristo. Eso es lo que no debe faltar en los matrimonios. Esté Cristo ahí, donde Él está, donde Jesús está, y esté en ese hogar. Te digo una cosa: habrá duración y amor. Porque el Señor de amor es el que enseña a amar al esposo y a la esposa. Pero si no está Cristo, mira, aunque haya sido la boda más grande, de nada sirve, porque no está la bendición de Cristo. Después dice la Escritura: y faltando el vino. En las fiestas judías de ese tiempo se acostumbraba a acompañar la comida con vino. Y te decía, la intención de Juan al mencionar este tema no era exaltar su uso, sino como una señal que comenzaría a guiar a los discípulos y a la gente a Jesús y su obra. Lo que él resalta y busca con este milagro es que se manifieste la gloria de Dios. Y mira, así cada uno de nosotros debería buscar con su vida, con sus actos, darle glorias a Dios. Darle gloria a Dios. Y no satisfacer la gratificación personal y egoísta de nuestros propios deseos, porque solamente a veces queremos satisfacernos a nosotros mismos. Queremos darnos esos placeres lícitos, mucha gente dice. Aquí lo que Juan nos dice es que era manifestar la gloria de Cristo y no satisfacerse a uno mismo de una manera egoísta en nuestros propios deseos. Aunque no es el tema, la Escritura nos da advertencia contra la embriaguez, porque no es el propósito de esta señal. Y lo podemos ver en Romanos 13:13. Voy a hacer este pequeño paréntesis, es importante, porque mucha gente dice, es que si Jesús convirtió el agua en vino, entonces podemos tomar. Embriaguémonos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese no era el propósito. Romanos 13:13. Dice la Escritura: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca
de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por si alguien pensaba, bueno, si Jesús hizo esto, entonces nos da permiso y podemos hacerlo. Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La disolución, o sea, una relajación de las cosas espirituales, que puede traer rompimientos, separaciones entre las familias. ¿Has visto gente que dice, una no es ninguna, dos es la mitad de uno y tres es una? Y entonces no importa. Y al cabo del tiempo terminaron con su matrimonio. Terminaron golpeando a los hijos, maltratando a la esposa. De veras, yo me he sorprendido cómo hay gente que le dice a su esposa, es que no tengo dinero. Y van al supermercado y lo primero que sale ahí a flote es las bebidas. Todo eso trae rompimiento, por eso dice aquí, en lo cual hay disolución, hay rompimientos, separaciones, alejamiento de alguien o de varias personas. El apóstol Pedro nos deja ver, es que si aquellos que un día conocimos a Cristo y caminamos en Él, debemos de guardarnos de todas estas cosas. Primera de Pedro 4:3, dice la Escritura, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces nos lleva a entender que el cristiano debe estar dispuesto a privarse de todo aquello que pueda ser causa de tropiezo para otros. En la Escritura habla de carne, pero también en estas cosas, porque a alguien le puede causar un tropiezo. Y si para alguien le es tropiezo, mejor no lo hago. Entonces Pedro nos alienta a que no caigamos en esas situaciones. Pero volviendo a nuestro tema, Juan nos dice que en algún momento de la celebración comenzó a faltar vino. A pesar de los cálculos de los recién casados, empezó a faltar. El motivo no se menciona, tal vez porque no contabilizaron bien a los invitados, tal vez no vieron esa necesidad. Cualquiera que hubiera sido el caso, era un grave problema que ya tenían. Aquí el vino lo podemos representar como Jesús, el vino nuevo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando falta Cristo en los matrimonios, por la falta de su presencia, el día de hoy se están rompiendo, separando. A la mitad del camino ya no quieren seguir adelante, ya se cansaron de soportar, hasta las cosas más pequeñas les molesta, aunque en algunos casos cosas complicadas y difíciles de soportar, pero se les acabaron las provisiones. Esto es lo que nos quiere decir, esto es lo que yo entiendo. Ya empezó a faltar, porque cuando no está Cristo en la vida de la gente, falta todo. Fue un grave problema. En los matrimonios es un gran problema. Es complicado llevar todas las situaciones. Se les habían acabado las provisiones. ¿Sabes por qué los matrimonios duran 1 año, 2 años, medio año, 3 años, 5 años, 20 años? No más. Se les acabaron las provisiones. Y ese fue un gran problema en estas bodas. Se les acabó. Así es. Cuando no está Cristo, mira, te esforzarás, harás muchas cosas. Hasta parecería que la esposa ama tanto a su esposo por las palabras tan dulces. Te amo. Y al cabo de del tiempo, de los años, ya le grita y te odio, ya no te soporto. Se les acabó la provisión, pero Cristo nunca se acaba. Él nunca pasa desapercibido y Él nunca va a faltar cuando en los matrimonios esté Él presente y Él sea lo que sustenta a la familia, lo que sustenta al matrimonio.
Tal vez porque no planearon bien las personas. Pero sobre todo, lo más importante, les faltó la provisión que era Cristo. Él da las fuerzas donde no hay fuerzas. Él da el amor donde se ha acabado el amor, donde ya está disminuyendo, en donde se está pasando. Él da el ánimo para seguir donde se acabó ese ánimo, donde ya no lo hay. Solo Él es capaz de restaurar un matrimonio, por muy desastroso o destrozado que esté. Te lo puedo decir por experiencia personal. A mí nadie me lo contó. Dios puede hacer eso, restaurar los matrimonios. Él es la provisión que no puede faltar en la vida de alguien. Es cierto, la persona tendrá que buscar su salvación, pero conjuntamente con eso, Dios le ayudará a salir adelante, a pesar de cómo esté el matrimonio. Entonces, en este matrimonio, en la boda, les faltó eso, la provisión. Se acabó. Que no te falte a ti, amigo, hermano, que no te falte Cristo, que ella es la provisión que nunca se agota y se acaba. Después dice la Escritura, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No sabemos, porque la Escritura no nos dice el parentesco que tenía María con los novios, pero lo que sí vemos es que ella se movía con libertad. Se movía ahí con libertad en la boda, como si fuera tal vez alguien muy cercano a la familia, porque estaba al tanto de lo que ocurría en la boda. Ella se dio cuenta que ya no había. Entonces era alguien que se movía ahí, alguien que tal vez estaba apoyando ahí al matrimonio. María, como madre de Jesús, cumplió un papel dentro del plan de Dios solamente. En ninguna parte de la Escritura se nos dice que ella estaba en igualdad o por encima de Jesús. En la religión popular este texto lo toman como que ella es la intermediaria entre los hombres y Jesús, y que por eso intercedió para que Jesús efectuara esta señal. Pero ya lo explicamos hace rato, pero a partir de este momento, el pensamiento y las respuestas de Jesús no eran sobre María, sino eran de Jesús y su Padre. En ese momento, ya María, ella necesitaba un Salvador también. Y lo vemos en Juan 5, 17 y 30. Juan 5, 17 y 30. Si no te da tiempo de leerlo, anótalo y en tu casa lo puedes leer con calma. Entonces, a partir de este momento, te digo, ya no eran las respuestas de Jesús, no eran sobre María, sino sobre la relación de Jesús y su Padre. Juan 5, 17 y 30. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En ese momento ya, la gente, y todavía la gente piensa, y hay por ahí que dice que María mandaba a Jesús y que ella es la intermediaria. No hay intermediarios, amigo. No hay intermediarios entre el hombre y Cristo. Jesús distinguió los tiempos de su nacimiento y su crecimiento humano y su separación de su obra en la tierra, su obra espiritual. Él sabía cuándo era su tiempo. María sabía perfectamente que el Señor Jesús podía solucionar este problema y no dudó en dirigirse a Él, porque le dijo Jesús, ya no tienen vino. Aunque Jesús no obra, ni hará alguna obra, ni una señal, ni un milagro, porque alguien le diga, porque alguien lo mande, Jesús no necesita que le ordenen o le truenen los dedos. En la mente de María, a pesar de los años, tal vez ella seguía guardando todos aquellos eventos milagrosos que habían rodeado el nacimiento de Jesús y las promesas que se habían hecho de él. Tal vez ella no había visto ninguna señal, el Señor Jesús todavía no obraba, pero aquí y en su corazón tenía claridad algo. Lucas 1, 26, 27, 30, 31, 32 y 33. Me voy rápido porque si no nos va a dar tiempo. Pónganlo ahí, yo lo voy leyendo
Y por favor, si quieres anotarlo. Esto era lo que tal vez María tenía en mente cuando le dijo a Jesús: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María no había visto nada, pero se acordó de las promesas de Dios. Sabía que Dios había levantado a Cristo como el Salvador. Es probable que María estuviera pidiendo a Jesús que hiciera un milagro y se comenzara a manifestarse públicamente como el Hijo del Altísimo. Mira, cuando muchas veces a nosotros se nos olvidan las cosas de Dios, cuando Dios nos ha dado, a mí en lo personal, alguna promesa, esa es la que me ha ayudado siempre a salir adelante. Es la que siempre me ha ayudado a recordarla y decir: es cierto, Dios me prometió esto. Así María en ese momento se acordó que en su vientre había estado el Hijo del Dios Altísimo y que había sido favorecida con ello. Por eso es que se acercó a Jesús. Cristo comprende y comprendía dolorosamente que a pesar de que iba a ser señal tras señal, milagro tras milagro, las reacciones equivocadas que se iban a generar en la gente y que en lugar de beneficiarles iban a ser contrarias hasta el punto de crucificarle. Ya lo vimos en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a los suyos. Y a pesar de todo lo que les habló, les mostró, les enseñó, lo rechazaron hasta el punto de que fue crucificado. Pero Jesús, a pesar de ver y entender todo esto, Jesús es paciente y ha sido paciente con muchas personas que han recibido favores de parte de Dios. ¿Sabes? En el mundo la gente dice que lo peor puede ser una persona ingrata. Ahora yo te diría, ¿sabes quién es el más ingrato? Cuando Cristo le dio la salvación, cuando Dios perdonó a la persona y se aparta. No puede haber peor ingratitud que esa. No puede haber. ¿Quiénes éramos nosotros para que Cristo nos amara de esa manera? No éramos nada, ni somos nada. Pero a pesar Jesús de saber todo eso, vino y murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al 3er día. Jesús lo sabía. Jesús le contesta a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pudiera parecer una forma descortés de Jesús de contestarle a su madre, pero no fue así. En ningún momento se mostró de esa manera. Es cierto que Jesús no se dirigió a ella como madre, sino como mujer. Y aquí mucha gente diría, pues es que sí estaba enojado, o tal vez se molestó porque le dijo mujer y no le dijo madre. Esto no implicaba una falta de respeto, ya que esa frase Jesús la volvió a utilizar cuando Él estaba en la cruz, cuando estaba muriendo en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: he ahí tu hijo. He ahí tu hijo. Mujer, he ahí a tu hijo. Volvió a repetir la misma expresión. Y este hecho es muy interesante, ¿sabes? Tal vez Jesús quería enseñar a María que había llegado el momento
de dejar de pensar en Él como únicamente como su hijo. Cuando se refirió como mujer, tal vez Jesús le quería hacer entender: María, es mejor esto, que ya no me veas solamente como tu hijo, que dejes de pensar únicamente como tu hijo y ahora pensar en Él como su Señor y Salvador. Y era importante que fuera lo antes posible. ¿Sabes por qué? Porque si lo seguía viendo como su hijo, más sufriría cuando Cristo sufriría. Porque ya no lo estaba viendo como el Salvador, sino solamente lo veía como su hijo. Y déjame decirte una cosa: el dolor que siente una madre no se iguala con ningún otro dolor. Cuando los hijos son rebeldes, cuando los hijos les pasa un accidente, los meten a la cárcel o pasan muchas cosas en su vida por su desobediencia o por circunstancias ajenas, el dolor es muy fuerte. Tú como madre o como padre sabrás qué es eso. Ver sufrir a un hijo te duele. Entonces Jesús le decía: mujer, deja de verme como tu hijo y ahora veme como el Salvador, porque cuando yo sufra vas a sufrir más. Qué grande amor de Cristo. Todo tiene algo, porque la Escritura siempre es importante que veamos todos sus detalles. Qué dolor de una madre. Jesús sabía su hora y a lo que había venido al mundo, para cumplir con la voluntad del Padre en todo. En el Evangelio de Juan se presenta siempre y se concluye con la crucifixión y la muerte de Cristo. Juan 13:1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía su hora. Jesús tiene todo el tiempo en sus manos, amigo, hermano. Cristo tiene todo en sus manos. Él sabe la hora cuando te va a llamar a cuentas. Sabe la hora en que me llamará a cuentas a mí. Pero Jesús, cuando le dice a su madre: mujer, no me ha llegado la hora. Jesús sabe la hora. Juan 17:1: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cristo sabe los momentos, sabe cuándo hacer o no hacer. Y nadie le puede poner ni restringir un horario, ni le podemos condicionar a mis tiempos. Jesús sabía su hora. Aún no ha llegado mi hora. La hora de mi muerte y de mi resurrección aún no ha llegado, ni mostrarme este mundo. Con todo esto, lo que Jesús quería dejar claro es que tenía que hacer cada cosa en el momento preciso, en el que el Padre le indicara la hora, sin consentir que nadie, ni aun su propia madre, interfiriera en ello. Esto nos recuerda y nos enseña, hermanos, amigos, que hay que poner primeramente los intereses del reino antes que los nuestros y aún nuestras propias familias. No es que no ames a tu familia. La Escritura dice: al que ame más a padre, a madre, a hijo, esposo, etc., no puede ser mi discípulo. Es lo mismo. Que nada de eso interfiera en las cosas del reino. Jesús sabe el momento, sabe la hora, solamente que nosotros somos muy desesperados. Hay personas que es que ya le oré a Jesús, es que, hermano, ya le pedí. ¿Y quieres que sea en el momento en que tú le digas? ¿Tú lo quieres condicionar? Ni su madre lo condicionó, si Jesús tampoco lo hizo por eso. Jesús lo hizo porque era el tiempo de manifestarse a sus discípulos. ¿La madre vio falta de algo? Sí, vio una necesidad. Hoy tú y yo entendemos que Jesús se esperó hasta el final para hacer lo que ella le pedía.
Y así actúa Jesús, ¿sabes? No fue en el momento que María le dijo, se esperó hasta el final. Así actúa Él. Cuando ve nuestra necesidad, cuando ya no vemos la salida, cuando no vemos la oportunidad, cuando nuestra seguridad y en lo que confiamos se reduce a su mínima expresión, te digo una cosa, Él actúa. Él viene. Yo lo he podido experimentar en mi vida, como ya no veo la salida, como ya no veo los problemas tan grandes. Pero cuando ya yo muero a mí mismo, cuando la persona se niega a sí misma, entonces viene la mano poderosa de Cristo y le ayuda. Cuando el ser humano ya no puede, cuando reconoce sus limitaciones, cuando reconoce su escasez. Por eso Dios quiere, muchas veces no actúa, ¿sabes por qué? Porque el hombre está en sí mismo, ensimismado, y está pensando que porque hago, porque dejo de hacer, porque si le digo esto, porque si le digo aquello, entonces Dios va a actuar. No, Dios ve, ¿sabes por qué? Porque Él mira de cerca al humilde, a aquel que le dice te necesito, aquel que reconoce su escasez, no que ve su superioridad. Y entonces su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Yo la titulé de esa manera, ¿sabes por qué? Porque este es un punto importante. Contrario a lo que la religión popular dice, que ella es mediadora de las gracias de Jesús, lo cual no lo vemos, sino todo lo contrario. María tomó una actitud correcta. ¿Cuál fue la actitud de María ante las palabras de Jesús? Ante la expresión de Jesús, ella se abstuvo de desear con Él, de discutir. Yo soy tu madre, Jesús, y tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Ella tomó la actitud correcta. No empezó a decirle, mira Jesús, es que esto, mira Jesús. No empezó a discutir. ¿Sabes por qué? Porque reconoció el derecho y la autoridad de Jesús como el Mesías y su independencia de ella, que no dependía Jesús de ella para obrar, para hacer un milagro, como Jesús no depende de ti ni de mí para hacer lo que Él quiera y como Él quiere y en el momento que Él quiera, porque por eso Él es Dios, por eso Él es Dios. Ella manifestó su fe en Él poniéndose a sus órdenes. Haced todo lo que Él les diga. Ella se puso así. Alguien que obedeció a la palabra de Dios. Hagan como Él está diciendo. Porque Él es el Mesías. Cuando las personas insisten siempre, toda su vida, a hacer lo que quieran, no le están haciendo caso a Dios. Por eso, acto seguido, ella manifestó que se hiciera todo lo que Él les dijera. Este es un punto crucial en la vida cristiana. Mira, quien no quiere obedecer a Cristo será imposible. Y aquel que está caminando si no obedece a Cristo es imposible. Este es un punto neurálgico en la vida cristiana. Aquel que dice ser seguidor de Cristo tendrá que obedecerle y guardar todos sus mandamientos. Quien quiera salir adelante siempre tendrá que entender que tenemos que hacer como Él dice, no como nosotros queremos y pensamos. Es que si yo lo hago aquí, las cosas serán mejor. Ya lo hemos hablado, no es nuestra capacidad, sino nuestra humildad. No es nuestra capacidad, es la humildad del ser humano de reconocer a Jesús como el único que puede darnos lo que necesitamos, la obediencia como ingrediente fundamental en la vida y en el caminar cristiano. El que me ama, guarda mis mandamientos, me obedece. No, es que no sé si tú quieres obedecerle al 50% o al 75%. Yo sí lo obedezco a Cristo. Pero hiciste esto. Bueno, pero si en lo demás sí lo obedezco. No.
A Cristo se le obedece al 100%. Entonces la madre de Jesús hace todo como Él os dijere. Amigo, si el día de hoy tu vida la ves destruida, si hoy ves tu vida falta de muchas cosas, si hoy te ves vacío, si tú has reconocido tu vacío o que has hecho mal las cosas, ¿sabes por qué? Porque no has hecho las cosas como Cristo te ha dicho. Instrucción no te ha faltado, la verdad. Vas a decir, es que yo no soy cristiano, pero Cristo te ha hablado muchas veces. Y de una y otra manera te ha hablado y te ha mostrado lo que es Él y cómo quiere que la gente viva. Entonces, si no hay este ingrediente, no se puede caminar con Él. Si tú no estás dispuesto a obedecer a Cristo, si tú no estás dispuesta a ser humilde delante de Él y reconocer que todo lo que tú has hecho está mal, Él no te puede ayudar. Porque Él ve algo en tu vida que tú puedes solito, tú puedes solita, que tú eres autosuficiente. Nos sigue diciendo la Escritura, había allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Se mencionan las tinajas de piedra como un elemento secundario para que Jesús realice el milagro. No eran las tinajas, eso solamente era un accesorio dentro del relato, una cuestión secundaria. Pero no solamente se mencionan las tinajas, sino el uso que se les daba para el rito de la purificación de los judíos. La purificación de los judíos era uno de los principales fundamentos en donde ellos confiaban y decían que la santidad de Dios venía a través de la purificación. Jesús tuvo muchas controversias con los judíos que insistían en que los lavamientos, en que si lavabas esto, lavabas lo otro, que se sacrificabas, y Jesús les aclaraba que estos ritos externos de ninguna manera podían limpiar el corazón. Esto es importante. Esas tinajas representaban en donde los judíos se iban y se purificaban. Pero Jesús siempre les decía que todo eso no podía limpiar el corazón. ¿Sabes quién es el único que puede limpiar el corazón? Cristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús. Solo Él. Marcos 7:1 al 4, 14 y 15. Marcos 7:1 al 4, después versículo 14 y 15. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, o sea, de sus casas, de sus camas. Y llamando así toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, solo eso es lo que contamina al hombre. Nada de esto, hermano, nada de lo que tú hagas puede limpiar tu corazón. Nada de tus esfuerzos, todo es en vano. Jesús se los dijo. El problema no es esto, no es que traigas tus manos sucias. Claro, si las traes llenas de pecado, pues es un problema. Pero si las traes sucias y comes, dice que eso no daña al hombre. Lo que daña es lo que hay en el corazón. ¿Sabes? Tristemente, cuando hay un corazón malo, un corazón duro, un corazón lleno de soberbia, de orgullo, jamás podrá ver a Cristo. Jesús lo dijo. Y mucha gente hoy en nuestros días quieren hacer
cosas y cosas, y saber más, y aprender más. Eso no lava el corazón, eso no purifica el corazón. Por eso Jesús tenía tantos conflictos con los judíos. Entonces, ¿qué podemos entender? Algo muy bonito, muy valioso en esto, entender que las tinajas vacías representan el vacío del judaísmo. Y el milagro que Jesús hizo era como lo porvenir, una vida nueva, transformada, el vino nuevo. Que todo eso, por eso Juan dejó, y es que las tinajas estaban vacías. ¿Y qué tenía que ver que si estaban vacías o estaban llenas? Simplemente Jesús quería mostrar que todo eso que había de lavamiento y que todo lo que confiaban en la purificación había pasado y que ahora había venido el Mesías a traer algo nuevo, una vida nueva, y que todas esas tradiciones habían pasado. Una vida transformadora que Jesús da a todo aquel que quiera creer en Él. Y Él es el único que llena hasta arriba la vida de los hombres. Solamente Él nos da lo que tú y yo necesitamos. Él es el único que puede llenar tu vida. Él es el único que te puede ayudar. Si tú volteas atrás, verás tu vida vacía. Sin Cristo, todo está vacío. Jesús le dijo: llenad estas tinajas hasta arriba, mandando a que se llenaran aquellas tinajas con agua para después transformarla en vino. Jesús pudo haber hecho el vino sin necesidad de que hubiera agua en las tinajas, pero los propósitos de Jesús son exclusivos de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es autosuficiente. Él es omnipresente, omnipotente. Él sabe todas las cosas y puede hacer todo. Pero como lo hemos visto, Dios le deja su parte de responsabilidad a los hombres y que deben de actuar. Lo vimos con Lázaro, les dijo a los hombres: desatadlo y dejadlo ir. Y esto nos enseña que cuando obedecemos a Jesús y sus mandamientos, aunque estos choquen con nuestra razón, aunque parezcan incomprensibles o imposibles, quien tiene fe y confianza sabe que siempre, pero siempre se cumplirán sus propósitos, aunque los métodos no sean de acuerdo a nuestra razón. Todo tiene un porqué y un propósito. Y después dice: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando este hombre probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo que había reservado el mejor vino para el final, y era lo contrario que en las tradiciones y en las fiestas se hacía. Yo encontré un comentario, se me hizo no simple, pero me gustó y te lo quiero compartir. Este comentarista decía que cuando el agua, consciente de lo que le iba a pasar, se sonrojó al ver a su Dios. Digo, es simple, pero la verdad me gustó porque es cierto. ¿Sabes? Cuando alguien confía en Dios, cuando se ve como esa agua, sin ningún fruto, sin nada, y ve a su maestro, sabe que Él puede hacer algo en su vida. El agua y el vino son líquidos, pero al convertir el uno en el otro, hubo un cambio, una transformación, tanto en su carácter como en su sustancia. El agua ya no era la misma. Mi opinión es algo similar a lo que pasa al hombre cuando nace de nuevo en el plano espiritual. Un cambio radical y total. Ya que cambia su sustancia, un cambio sustancial supone la modificación radical de una sustancia, es decir, que algo de ser lo que era pasa a ser otra cosa, que una sustancia se convierta en otra. Y es eso. ¿Cómo éramos sin Cristo? Éramos lo peor, éramos lo más vil y despreciado,
y cuando viene Cristo, Él hizo algo del que no era nada. Eso es lo que le pasó al agua. Dejó de ser agua y ahora era vino. Cambió. Y yo hacía esa semejanza cuando Cristo vino a mi vida y que estaba perdido. Y Él cambió todo. Él es el que puede cambiar todas las cosas. Y esto lo vemos en la Escritura. No es una idea mía solamente, sino que lo busqué y lo encontré en la Escritura. Dice la palabra de Dios. Juan 3, 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Hizo una transformación de algo a otra cosa. Las otras señales que hemos visto en semanas anteriores, los milagros consistían en sanar y restaurar físicamente y espiritualmente a los hombres, ¿o no? Lo vimos en el paralítico, en el ciego, en la alimentación de los 5,000. Pero aquí vemos algo muy importante en este pasaje, ya que podemos entender cómo Jesús también tiene cuidado de las cosas materiales de los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús, amigo, en Cristo todos estamos completos. No nos hace falta nada. Mira, a veces no tienes y de una u otra manera Dios provee. Y Dios da lo necesario. En Él estamos completos. Él cubre todos los aspectos de la vida del hombre. Vimos al principio que la falta de líquido causaría tristeza y humillación a los novios, a la familia. Pero en la vida con Cristo no hay humillación, no hay vergüenza, sino gozo y victoria, porque nadie que ha confiado en Él ha sido avergonzado, y no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él es suficiente y Él es poderoso. A Él no le falta poder para suplir las necesidades del hombre. No le hace falta nada, porque en Él hay gozo y hay victoria. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, no pudo ocultar su asombro. Tú has reservado el vino para el final. ¿Qué podemos ver en la Escritura? Que lo que Jesús hizo, mostrar esa señal tan maravillosa, en hacernos entender que el vino inferior son las cosas de este mundo, los placeres, lo pasajero, la religión que no sirve. El único que sirve es Cristo, no es la religión, y nos enseña que Cristo es el mejor tiempo para lo nuevo y lo mejor. Por eso el Padre reservó a Cristo para este tiempo. Reservó lo mejor para ti y para mí. Y nos dio una oportunidad. Y nos da la oportunidad de ser alguien diferente. No por nuestras fuerzas, sino en Él. La revelación de Dios en la persona de Cristo es infinitamente mejor que la que había venido a los profetas. Claro que sí. Los tiempos pasados, los tiempos posteriores iban a ser mejor que los primeros. Hoy tú y yo tenemos todo completo. Tenemos toda la historia completa. La obra completa de Jesús. Juan 1:16 al 18. Juan 1:16 al 18. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Aleluya! Claro, la ley vino por Moisés,
Pero la gracia, la verdad, vinieron por medio de Cristo. Por eso tú y yo podemos confiar y estar seguros. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo le fue dado a Cristo Jesús. Todo sin excepción. Cuando las personas vienen a Cristo y se convierten a Él, la nueva vida que Él da no se compara con nada con la vida que teníamos sin Él. Las cosas viejas pasaron, mas Él hace todo nuevo. Yo no sé si muchos anhelan su vida pasada y dicen, no, yo no, pero con sus hechos sí lo demuestran. Claro que sí. No, yo ya no, Dios me libre de ser como era antes. Pero entonces, ¿por qué haces esto? ¿Por qué mientes? ¿Por qué engañas? No, yo no quiero. Pero con sus hechos confirma que le gustaba su vida pasada. Cuando Cristo está presente en la familia, los matrimonios son durables y felices, porque la felicidad no proviene de los hombres, sino de Cristo Jesús. Porque toda dádiva y don perfecto proviene de Él. Y Dios lo da para que el hombre salga adelante. Quien considera a Cristo en su vida, estará completa en Él. ¿Sabes por qué? Porque las bodas que nos esperan en el cielo, las bodas con el Cordero, serán mejor que cualquier boda. Que cualquier cosa de este mundo, por majestuosa que esté. Tú puedes ver en el internet bodas fastuosas, majestuosas, amenizadas por ¿cuántos? 10 grupos, por 20 grupos, y comida y bebida de todo lo que la gente quiere. Pero ¿sabes qué? Yo tengo una esperanza, y tú deberías de tener, que las bodas del Cordero serán mejor que todas esas fiestas en este mundo. Porque estarán los ángeles, los serafines. Estará Cristo Jesús. Estará Él. Y entonces esa será la boda más excelente. La vida eterna, las arras que serán entregadas a la novia por el esposo que es Cristo, no se compara con nada de lo presente. Con ningún placer, con nada absolutamente. Este es el buen vino que Cristo vino a reservar para los que le aman. Las bodas del Cordero. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Moisés usó señales para mostrar que Dios estuvo con él. La gloria manifestada era la gloria de Dios. Pero en el caso de Jesús, cada señal presenta un aspecto de la gloria de la obra de Dios en Él, en Cristo Jesús. En Él, solamente en Él. Y después de las señales, los discípulos creyeron en Él. Y esta señal es una evidencia para ti y para mí, para que creas en Él o sigamos creyendo cada día más en Él. Dejar a un lado nuestra confianza en nosotros mismos y dejarla en Cristo Jesús. Lo que la ley no puede hacer, lo hizo Cristo. La purificación una vez y para siempre de los pecados del hombre. En lugar de una purificación temporal, por medio de Jesús, la gracia de Dios es abundante y verdadera. Nada de este mundo puede agotar o disminuir la gracia y el poder de Cristo. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada, absolutamente. Porque en Él todo es suficiente para todos y para cada una de las necesidades del ser humano. Por muy grande, por muy difícil que sea tu necesidad, Cristo es suficiente. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Por eso es
que las palabras de María en ti y en mí tendría que ser esto: hacer todo lo que Cristo dice. Y no te vas a equivocar, no vas a fallar, puedes estar seguro en Él. Cierra tus ojos, por favor. La Escritura nos enseña muchas cosas más allá de lo que nosotros queremos a veces entender y queremos justificar muchas acciones. Y a lo mejor decimos: es que me es lícito. Cada quien sabe. Pero lo que yo sí veo es que Cristo no dejó nada al aire. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cristo no quería enseñar a que la gente se emborrachara. Cristo quería enseñar y mostrar su gloria y su gloria venidera. Que aquellos que le amamos queremos estar en esas bodas. Porque Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por la novia, sin mancha, sin arruga. Una esposa santa, sin ninguna mancha, nada que le avergüence, nada que haya hecho que le separe de su amado. Cristo es el mejor esposo, porque Él sabe todo lo que necesitamos. No como un genio, sino como un proveedor de para aquellos que le aman y que le buscan y que le necesitan y que no pueden hacer nada sin Él. Joven, si tú eres soltero y algún día piensas casarte, considera a Cristo en tu vida primero. Y que la persona ame a Cristo igual. ¿Sabes por qué? Porque esa es la garantía. Cuando Cristo fue a la boda de Caná, es que Él era la diferencia. No era el evento, era Cristo mismo en medio, como el eje y fundamento de la familia. Piensa, ¿cómo quieres que sea tu vida? Comienza a andar, no quieras ver, todo está bien, conozco el camino, deja el temor, ya estuve aquí, por estos valles, de oscuras calles sin final, comienza a andar, no quieras ver, todo está bien, conozco el camino, deja el temor, ya estuve aquí, por estos valles, oscuras calles sin final, que aunque oscuras estén, confía en mí, aunque no puedas verme, confía en mí, si es difícil seguir, ven, confía en mí, te guiaré, confía en mí.
sueltes mi mano, cambia en risa tu llorar y en gozo tu pesar. No te desesperes, a mi lado salvo estás, yo estaré siempre contigo, de mi mano no caerás, aunque débil estés, confía en mí, aunque no puedas verme, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré, confía en mí, confía en mí, aunque no puedas verme, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré, confía en mí, confía en mí, aunque no puedas verme, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré, confía en mí. ¿Quieres buscar a Dios con seriedad? Haz como Él dice. Aunque no lo veas, confía en Él. Por eso estás aquí. No es casualidad. No es la suerte. Cristo te ha traído para que le busques y para que sepas que en Él puedes estar completo. Que aunque no le veamos, su presencia es palpable. Eso no es imaginación, es una realidad cuando Él habita en el templo que no está hecho por mano de hombre. Confía en Él. Deja tus desconfianzas. A veces confías más en la gente, confías más en el hombre. Confía en Él. Él es el vino nuevo, comparado a su sangre, que derramó hasta la última gota en la cruz, por ti y por mí. Él ya hizo todo. Porque si hoy has entendido, si quieres, tienes la libertad, párate y dile a Dios: yo quiero hacer tu voluntad. Quiero empezar a hacer tu voluntad. He sido rebelde, no he querido obedecerte y por eso todas las cosas me han salido mal. Qué palabras de María: hacer todo lo que Él os diga. Yo te diría: ¿quieres que tu vida sea diferente? Empieza a hacer lo que Jesús te manda y tu vida será diferente, porque Él cambia las cosas. Él cambia al más vil de los pecadores. Él cambia al peor de los hombres, por el que nadie daba nada, porque al que menospreciaban, Él hace algo de lo que no era nada, porque Él tiene ese poder. A Él le ha dado eso, se le dio eso. Señor amado, muchas gracias, Jesús, porque eres muy bueno con nosotros, Señor, porque tú no quieres la muerte del que muere, Señor, sino quieres hacernos entender que en ti hay vida nueva, Señor,
que solamente en ti, Señor, los caminos del hombre son seguros, Padre. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que son caminos de muerte. Pero solamente en ti, Señor, podemos caminar, ir con seguridad, porque tú hiciste todo, Señor. Aún esta señal que fue la primera que tú hiciste, Señor, quisiste manifestarle a los hombres tu gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Gracias, Señor amado, porque eres muy bueno con nosotros. Sin merecerlo, Señor amado, tú nos visitas, Señor, y nos haces entender tu palabra. Eso es gracias a tu Espíritu, Señor. No es obra del hombre, para que nadie se jacte en tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor amado. De verdad, muchas gracias. Y ahí síguenos ayudando, Señor, a que esta palabra esté en nuestro día a día. Hacer como tú lo mandas, Señor, no como nosotros queremos o pensamos, Padre. Gracias, Señor amado, muchas gracias. Y síguenos ayudando, Padre. Queremos llegar hasta el final. Queremos estar en esa boda que va a ser majestuosa, Señor. Queremos ver al novio, que eres tú, Jesús. Grande eres, Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. La reunión está terminada. Que Dios les bendiga.